Puede iniciar con esta Morales. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente hoy estamos viendo de que la llamada reconstrucción con cambios prácticamente es un fracaso. Porque esta reconstrucción con cambios ha tenido en esencia una emergencia nacional, presidente. Y por lo tanto la respuesta debió ser de emergencia. Debió avanzarse hacia eso, presidente. ¿Qué cosa tenemos en contraparte? Un enfoque de reconstrucción, ¿pero para qué? Para las alianzas público-privadas, para los negocios. ¿Para qué? Para las ejecuciones de obras por impuestos. Y de paso armamos una burocracia en ese tema. Una burocracia que hoy está engordando al Estado, presidente. Y esa burocracia, ¿cuánto de ejecución se ha hecho? Yo hago pruebas al canto. En la región de Huancavelica, el distrito de Chincho, un distrito en el cual he nacido yo, hemos ido a ver simplemente, presidente, sobre un puente peatonal que se había derruido, y hemos sido acompañados con un congresista de Huancavelica. El responsable de esta reconstrucción con cambios no tiene la menor idea de lo que está pasando en el Perú. ¿Eso es emergencia, presidente? ¿Ha pasado cuánto tiempo en este momento? Y no se tiene idea de lo que se va a hacer. No se sabe, no tienen la menor idea de los reportes. No tienen la menor idea de lo que va a pasar después de esto. Por eso es que cuando aquí, en este pleno, reclamamos y se iba aprobando una ley de reconstrucción con cambios, nosotros decíamos que debía haber un plan. Decíamos que debía haber un tema de manejo de cuencas. ¿Qué cosa es lo que se ha gastado ahora, presidente? Descolmatación de ríos. La descolmatación de ríos es propio de la prevención, no de la emergencia que ya había ocurrido en ese momento. ¿Cuánta construcción se ha hecho, presidente? Casas de cartón, viviendas que nunca se han podido resolver en el momento de la emergencia. Y luego de un año tenemos problemas. En este momento el Nuevo Olmos, y los parlamentarios del norte deben saber, Nuevo Olmos es una ciudad que le están dando agua donde no hay gente. Y los ciudadanos están en las calles, por supuesto que sí, reclamando que no le den agua en ese pueblo fantasma, sino donde están ellos. Yo me pregunto si eso es resolver una emergencia. ¿Se está resolviendo emergencias o están definitivamente beneficiándose a algunas empresas con este acuerdo de alianza por impuestos de esta público-privadas? Entonces, presidente, definitivamente ha llegado el momento de hacer algunas propuestas, y nosotros del Frente Amplio lo hemos hecho. Hemos hablado de un ordenamiento territorial para un desarrollo urbano sostenible que debe ser planteado, sí, a partir de esta emergencia como parte de una experiencia. Nosotros hemos hablado de infraestructuras ecológicas y ciudadanas que estén desarrollados adecuados en todas las cuencas a nivel nacional y estudiadas. Hemos hablado, presidente, de la creación de la autoridad regional para la reconstrucción, que es importante porque tiene que manejarse eso a nivel regional y a nivel de manejo de cuencas. Todos estos temas, presidente, se ha planteado acá, pero ninguno de ellos se ha enfocado. Y en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos además una Contraloría que no puede hacer efectiva el control, porque el control es después, que está amparado en la ley que han aprobado acá, cuando nosotros nos oponíamos de la bancada del Frente Amplio, presidente. En todo caso, esto es efecto propio de aquello que no se hizo en su momento, presidente. Creemos en este momento tiene que avanzarse al control total y real de este evento y debe haber una evaluación, presidente. Y definitivamente luego de eso también debe haber sanciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Creo que hemos insistido y voy a ser reiterativa en la preocupación que todos han planteado, no solamente en el tema de la reconstrucción, sino porque se ha pasado por alto todo lo que significa la rehabilitación y sobre todo la rehabilitación de sectores agrarios y la rehabilitación de centros de salud y de los colegios. Definitivamente una de las preocupaciones que queremos es garantizar que a través de esta nueva propuesta que plantea el Ejecutivo se pueda hacer
la reconstrucción, esa reconstrucción que involucre sistemas de drenaje, esa reconstrucción que involucre utilización de materiales resistentes, sobre todo al fenómeno pluvial. Se sigue colocando asfalto en caliente cuando lo que se necesita es sistemas de cemento o bloquetas de cemento que resistan los fenómenos lluviosos. Una de las propuestas, y espero que la presidenta de la comisión lo tome en cuenta, es en el artículo 2, en la materia de la delegación de facultades, señala el inciso A, modificar la ley 30556, puntos suspensivos, del plan de integral para la reconstrucción con cambios. La propuesta nuestra sería agregar y que faciliten la generación y promoción de vivienda, simplificando el acceso a la misma, porque el problema de vivienda es uno de los más fuertes en estos momentos, sobre todo entre Tumbes y Ancas, en medio de un intenso calor. En el inciso D, optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención, nuestra propuesta es optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión que permiten el cierre de brechas de infraestructura y el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo del Estado peruano, el desarrollo del catastro urbano, el saneamiento, y habría que agregar el catastro urbano, el saneamiento físico legal de inmuebles destinados a servicios y otros usos por el Estado, en el marco de generación de lotes de vivienda. Esto sería fundamental para el desarrollo realmente de temas que no han sido incluidos en el proceso de la reconstrucción, y necesitamos garantizar que, por ejemplo, el desarrollo del catastro urbano real, para que se puedan incluir obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Nada más, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Meléndez. Gracias, presidente. Mi saludo a todos los colegas. Presidente, he podido escuchar acá la preocupación referente al tema de la reconstrucción del norte, y algunos de ellos que mencionan que no se ha avanzado mucho. Creo que estamos confundiendo acá, presidente. Hay muchas cosas que se han hecho, pero creo que no se quiere reconocer. Primero hay que entender que la reconstrucción son etapas. Primero es la rehabilitación de las vías de acceso a la ciudad. En el fenómeno del Niño tuvimos puentes que se cayeron, las vías se bloquearon, y todo esto se ha hecho un trabajo fuerte, y ahora tenemos todos los accesos hacia las ciudades. Pero claro, nos queda el tema de la reconstrucción. Y la reconstrucción no se hace de la noche a la mañana. Un expediente técnico te toma tiempo. Y si queremos hablar acá, que queremos planificar, queremos tener ciudades ordenadas para permanecer en el tiempo y no tener temas de desastres que hemos tenido, se tienen que organizar y planificar, y eso no se hace las cosas pues con la premura que todos quisiéramos. Pero, presidente, hay muchas cosas que se han avanzado. En el caso del Ministerio de Agricultura, lo que es el encauzamiento de los ríos se han culminado al 100%. He podido estar en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en Trujillo, y hemos hecho inspección de los ríos, y ahí hay un buen avance. Por otro lado, en el caso de las viviendas, tenemos 4.000 viviendas que ya se han construido y 8.000 viviendas que están licitadas. Creo que hay cosas que también se ha ido avanzando en ese sentido, presidente. Y en el caso de las ciudades, hemos hecho las avenidas principales de algunas ciudades, ya se han empezado a rehabilitar, y ahora ya algunas de ellas están en un 60% culminadas en las ciudades como Piura, Chiclayo y parte de Trujillo. Presidente, por otro lado, yo pido a este Congreso, con la sensibilidad que nos caracteriza y tomando en cuenta que nuestros hermanos damnificados aún todavía siguen en situaciones difíciles
y esperan de este Congreso dar las soluciones rápidas, tenemos que apoyar con las facultades que está solicitando el Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. No habiendo pedido la palabra ningún otro señor congresista, le vamos a dar la palabra a la congresista Úrsula Letona. Sí. Presidente, muchas gracias. Luego de haber escuchado a mis colegas, les solicito tengamos un cuarto intermedio para finiquitar de incluir los aspectos que han sido detallados durante el debate. Gracias. El cuarto intermedio lo está planteando para ahorita, ¿no, congresista Letona? Ok. Entonces, señor relator. Señor relator. De la Comisión de Fiscalización, proyectos de ley 1810, 2712, 2820, ley que propone como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos. Vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión de Fiscalización. Quedó pendiente este tema relacionado a la provisión como requisito para trabajar en el sector público, o el delito de terrorismo y otros delitos. Señor congresista Rategui. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, señores congresistas. Se alcanzó un nuevo texto sustitutorio al dictamen de los proyectos de ley 1810 y 2712, que incluye la acumulación del proyecto de ley 2820, mediante el cual se establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena con sentencia firme por delitos vinculados con el terrorismo. Luego de un primer debate en este plenario se acogieron las propuestas de los señores congresistas para que sean incorporados en el artículo 1 de la presente ley una serie de delitos contemplados en el Código Penal, conforme a lo cual esta presidencia consideró pertinente la inclusión de los siguientes tipos penales, cuya pena en su extremo mínimo es igual o superior a 3 años de pena privativa de la libertad. El primero es terrorismo, incluyendo su financiamiento y apología, tráfico ilícito de drogas, violación por de la libertad sexual, proxenetismo y trata de personas. Cabe señalar que bajo cada tipo penal se precisa la base legal respectiva por integración legislativa. Asimismo, se amplía el ámbito de la aplicación de la presente norma a cualquier forma o modalidad de prestación de servicios para el sector público, empresas del Estado, sea o no de carácter laboral. Por otro lado, se han incorporado algunas excepciones como a los beneficiarios de la ley 26655, ley que crea la comisión encargada de proponer al presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delito de terrorismo, traición a la patria. El delito de comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva, el delito de instigación al consumo de drogas. Cabe señalar que bajo cada tipo penal se precisa la base legal respectiva por integración legislativa. Finalmente, se dispone que la ley entre en vigencia a los 90 días de su publicación, a fin de que las entidades de la administración pública adecúen su procedimiento de selección de personal para incorporar el requisito señalado en el artículo 1 de la presente ley. Por las consideraciones expuestas, solicito a la presentación nacional se sirva a aprobar el texto sustitutorio presentado. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Habiendo sustentado el presidente de la Comisión de Fiscalización para esta segunda parte, le doy la palabra a los señores congresistas que quieran hacer uso de ella. Pedido el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, hacer notar que en la sesión anterior se convino que, por sugerencia mía, se agregaran al delito de terrorismo y apología del terrorismo los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Y esto fue recogido por el colega Rolando Reati, y luego se agregaron otros tipos de delitos que harían permanente y perpetua la inhabilitación para trabajar en el sector público. Me llama la atención que el texto sustitutorio que se nos presenta haya excluido el delito de lavado de activos, cuando entendía yo que había sido aceptada la propuesta, narcotráfico y lavado de activos.
Quisiera una aclaración al respecto e insistir en que se incluya el delito de lavado de activos, porque lo que hemos hecho es hacer que quienes han cometido delitos graves y han sido condenados por esos delitos graves no puedan servir como funcionarios públicos en el Estado. Y esto obviamente incluye también a lavado de activos y no solo a narcotráfico. Y quisiera además, presidente, pedirle al presidente de la Comisión de Fiscalización que por favor acumule mi proyecto, que es el 2350, ya lo hemos conversado. De hecho, se había incorporado mi propuesta la sesión pasada, pero no había yo llamado la atención sobre la necesidad de formalmente hacer la acumulación del proyecto 2350. Gracias, presidente. Gracias, presidente de la comisión. Escuchó el pedido de acumulación. Congresista Glave. Presidente, tengo algunas dudas también sobre lo que se ha presentado como propuesta a través de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Igual que el congresista Gino Costa, me preocupa, presidente, el tema del lavado de activos. Yo entendía que la idea era incorporar la parte más grave y por eso no veo acá que esté incluido y podríamos incluir los delitos previstos en el artículo 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106, que son precisamente, presidente, los que cargan la mayor pena privativa de libertad en el caso de lavado de activos, para que de esa manera tener claridad que los delitos graves de lavado están incorporados, presidente. Y en ese mismo sentido, pero en versión inversa, en el tráfico ilícito de drogas, presidente, se incluye el 298 entre los delitos que ha incluido la comisión. El 298, presidente, es el eslabón más bajo, es precisamente, suele ser el microcomercialización, que es el último en la cadena del narcotráfico. Es precisamente el sector más bajo entre una cadena de toma de poder de un delito muy grave. Y que si usted ve, presidente, la mayor cantidad de personas que purgan cadena por este tipo de delito son menores de 35 años, presidente. Entonces, es un tema que sí pediríamos considerar, en vista de que hubo una valoración de parte del presidente en el caso de tráfico ilícito de drogas sobre el tipo 298, presidente, y sí pedir formalmente que ingrese dentro de los delitos señalados los que están en el artículo 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106, que está para lavado de activos, presidente. Muchas gracias. Congresista Arana. Presidente, es muy importante que guardemos coherencia con el tipo de delitos graves que afectan el bien público, que afectan a la nación, que afectan y minan la democracia. El terrorismo y la apología del terrorismo es uno de ellos. Pero está, sin duda, el tema en el que ya se había avanzado, como ha señalado el congresista Gino Costa, vinculado al tema del tráfico ilícito de drogas, que es un tema gravísimo en el país, porque lo sabemos, tiene además ramificaciones presentes en la política, en la banca, infiltra y corrompe sectores de las fuerzas policiales, del Poder Judicial, del Ministerio Público. No estamos hablando del tráfico ilícito de drogas en el nivel de la microcomercialización. Estamos hablando de la parte más compleja y más terrible que afecta a la economía, afecta a la inseguridad, la seguridad ciudadana, etcétera. Y por eso, presidente, desde la bancada del Frente Amplio, creemos que es muy importante que no se dé marcha atrás en lo que se había avanzado en el debate anterior. Y por eso, presidente, desde la bancada del Frente Amplio, creemos que el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, que es algo en el que si en algo podemos estar de acuerdo, hay algunos avances y en algo podemos poner el Perú por delante, es que la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y en este caso también el lavado de activos deberían ser considerados en
en este debate y no dar marcha atrás, presidente. Es la posición del Frente Amplio y pedimos reflexión sobre un debate que ya se había tenido y en el que en realidad deberíamos avanzar. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, lo que comenzó como una discusión en la comisión sobre los delitos contra el honor sexual ya terminó ampliándose a este catálogo de delitos y la lógica ya se está imponiendo. ¿Por qué este delito sí y este delito no? Entonces ya empiezan a pedir el catálogo de todo el Código Penal, ya están pidiendo lavado de activos. Muy bien, también debería entrar genocidio, ¿no? Tortura, ¿no? Manipulación genética, como se ha estado denunciando. ¿Por qué no podría entrar también en robo agravado, en banda, extorsión, secuestro? Delitos bien graves, ¿no? Feminicidio. O sea, en realidad, si vamos a empezar, presidente, allá a poner todo el Código Penal, de una vez digamos, no podrá ingresar a la administración pública ninguna persona que haya tenido ninguna condena por ningún delito. Punto. Es decir, no aceptemos en la administración pública personas que hayan cometido delitos y para quienes además vamos a tener que exigir que no exista la rehabilitación. O por lo menos que sí exista la rehabilitación, pero que no se borre el registro de condenas, para saber, pues. Para saber. Y eso, presidente, sería lo radical, ¿no es cierto? No puede entrar una persona que ha hecho apología del terrorismo, perfecto, pero sí puede entrar un asaltante. Entonces ya estamos en una posición sumamente complicada, presidente. Yo sinceramente creo que hay que volver al punto original. Y creo que para eso debiéramos mantener el cuarto intermedio para concentrarnos en lo que era el tema relativo a los violadores y a los que habían cometido delitos contra el honor sexual para que no entraran al sector educación. O, en su defecto, ampliamos para todo. Ampliamos para todo. Todos los delitos. Y entonces la administración pública ahí se purifica. Y el que quiera en la administración privada contratar a una persona, perfecto. Pero ahí sí tendríamos que ser muy claros y enfáticos que el Registro Nacional de Condenas ya no podrá borrarse. El que sufrió una condena y se rehabilitó, quedará en el registro que se rehabilitó, pues. Eso prohíbe el Código Penal actualmente, porque lo que el Código Penal dice es que hay que borrar. Entonces, una persona que puede haber cometido un delito grave y cumplió su pena y fue rehabilitado, le sale no registra antecedentes, lo cual en el fondo es una mentira, porque sí tiene antecedentes, el pasado no lo borra nadie. Simplemente al borrársele no se puede poner ni siquiera ha sido rehabilitado, no se puede, porque eso indicaría que cada pena vendría a ser, como dicen algunos teóricos del derecho, una cadena perpetua. Pero la verdad sea dicha, el derecho de la sociedad a saber con qué persona está actuando y el del Estado a saber a qué persona está contratando puede ser un derecho superior al del individuo que cometió un delito. De manera que, presidente, yo propongo que el presidente de la comisión acepte estos criterios, mantenga el cuarto intermedio y podemos ir avanzando hacia una ampliación general y total o hacia el punto original, presidente, para evitar esta discusión de qué delitos entran y qué delitos no. Gracias, congresista. Creo que el punto original era terrorismo, si no me equivoco. A ver, congresista Becerril, tenemos la palabra. Gracias, presidente. Acá hay una mala interpretación de lo que estamos discutiendo. El origen de este texto sustitutorio que estamos debatiendo es el proyecto de ley 1810-2017 de mi autoría, que es el proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología al terrorismo. ¿Qué ocurre? En el debate, obviamente yo entiendo que no quieren un proyecto de ley o una ley que tenga la contundencia de estar tan solo con el delito de terrorismo y apología al terrorismo.
Yo entiendo que hay intereses, acá de algunas bancadas, de querer diluir, difuminar este proyecto de ley contundente contra los terroristas, poniendo otros delitos, porque ya hacen una ley ómnibus. Exactamente igual actuaron en mi primer proyecto de ley, cuando presenté que ningún sentenciado por terrorismo y apología al terrorismo pueda postular a cargo de elección popular. También hicieron una ley ómnibus. ¿Qué lograron? Lograron exactamente diluir el mensaje clarísimo que queda esta bancada de que al terrorismo no tenemos que darle ni un espacio ni un milímetro. Entonces, presidente, lamento mucho que la sesión pasada no estuvimos en la subcomisión de acusaciones y en base a mi proyecto de ley, que es claro, hayan incluido 8 ítems más. Como dice el colega Mauricio Mulder, acá ya colocaron trata de personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual, tráfico y uso de drogas, lavado de activos, es decir, todo el Código Penal. Si quieren hacer sus leyes, háganla, colegas. Presenten sus proyectos de ley y finalmente lo debatamos acá. Pero no es correcto que acá se quiera... Me pido interrupción al congresista Yelio Violeta, presidente. Interrupción, congresista Violeta. Gracias, presidente. Tengo que reconocer que en este tema coincido con el congresista Becerril. Y lo digo desde un punto de vista teórico por lo siguiente, presidente. Yo sí creo que la fórmula original planteada en el proyecto de ley en este punto es efectivamente correcta, por lo menos coincido en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario prohibir la participación de personas que han sido procesadas, condenadas por terrorismo, apología del terrorismo, y su participación en el sector público en cualquier puesto de empleo? Por una sencilla razón. Porque el delito de terrorismo supone un alto contenido ideológico que, entre otras cosas, es la conquista del poder a través de los espacios de la democracia misma. Es famoso, conocido, de que desde la lógica marxista-comunista es utilizar los espacios que te da la democracia para destruir la democracia por dentro. Por lo tanto, efectivamente, lo que no debería hacerse en este caso específicamente es abrir todo el catálogo del Código Penal para establecer una prohibición que puede, sí, en ese supuesto, vulnerar otros derechos como el de la reinserción. ¿Por qué en este caso habría que hacer una excepción y establecer la prohibición? Porque le cierras el paso a las posibilidades de que aquellas personas que quieren tomar el Estado lo hagan infiltrándose a través de las universidades, a través de los sindicatos, a través de los espacios de organizaciones civiles, pero también a través de los espacios públicos. Los maestros, por ejemplo, el Congreso, por ejemplo, los sindicatos públicos, por ejemplo. En consecuencia, creo, colegas, que en este punto efectivamente el proyecto, como estaba planteado originalmente, es la fórmula que deberíamos respetar. Gracias. Segunda interrupción. Congresista Carla Schaefer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Tengo que coincidir realmente, y yo fui una de las personas que solicité que la trata de personas sea incluida. Pero realmente bajo los hechos que hemos vivido este par de semanas sobre situaciones que han tocado al Congreso de la República, haber visto una guía del lugar de la memoria, el museo, haciendo apología al terrorismo, una organización criminal terrorista que le hizo tanto daño a nuestro país, yo solicito, presidente, que se vuelva al proyecto original y que sea votado el día de hoy. Yo coincido en este caso con el congresista Violeta y con el congresista Becerril, y haré mi proyecto para que también se incluya la trata de personas. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Becerril puede continuar.